Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite una vez más el compartir con todos ustedes para poder recibir, porque todos de alguna manera lo hacemos, recibir esta palabra de vida que el Señor ha puesto en nuestros corazones y la que va a seguir poniendo para que esta palabra de vida que es Cristo mismo, la vida de Cristo en nosotros, siga creciendo dentro de cada uno de nosotros y siga impartiéndose en nuestra alma. No olvidemos que nosotros tenemos todo lo que es de Cristo en nuestro espíritu. Esa es la realidad, porque somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Pero sin embargo, lo que es de Cristo es algo que todavía nosotros no necesariamente estamos experimentando en nuestra alma. El problema que tenemos nosotros ahora es que a pesar de que efectivamente la vida de Cristo está completa y perfecta dentro de todos y cada uno de nosotros, sin embargo, en nuestra alma, específicamente en nuestra mente natural, aún no pensamos como Cristo piensa. Obviamente la mente natural no es capaz de poder pensar como Cristo piensa y es necesario que nuestra mente sea renovada, ¿sí? Es necesario que nuestra mente cambie su manera de pensar y su manera de entender para que ocurra una transformación dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice claramente que nosotros somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y es por eso que nuestra manera de pensar definitivamente tiene que ser la manera de pensar de Cristo para que la vida de Cristo también comience a ser una realidad dentro de cada uno de nosotros. Lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él, nos dice la Escritura. Así que nosotros ya no podemos pensar a la vieja usanza de alguna manera mirando todo lo que éramos en Adán, porque esto ya no es real. Lo que nosotros ahora somos es todo lo que Cristo es. Esto es lo que está en nuestro espíritu. Y esto es todo lo que debemos comenzar nosotros a conocer y aprender. El Señor quiere que nosotros entremos en la excelencia del conocimiento de Él, para que efectivamente podamos participar de esta vida que el Señor nos regaló, esta vida nueva, esta vida eterna, esta vida divina, estas nuevas capacidades, este nuevo poder que el Señor ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros, para que no solamente tengamos la capacidad de poder enfrentar los retos que todavía tenemos mientras estemos en nuestra carne, sino por sobre todo para que podamos participar de la eternidad de nuestro Dios maravilloso, ¿verdad? Razón por la cual Él nos creó por los siglos de los siglos. Ya ahí no va a haber tiempo, no va a haber muerte, porque con Él vamos a estar juntos, ya que Él es nuestra vida. Así que es muy importante que demos paso a estos pensamientos y a este entendimiento que el Señor tiene para nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver aquí algunos versos hasta, hasta el 10. Quisiera recordar, son versos que son muy conocidos para nosotros, pero que tienen un impacto importante en nuestro día a día. Y el apóstol dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿verdad? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, aquí el apóstol se está refiriendo a este cambio de valores dentro de su propia percepción y vida. El apóstol era un hombre como todos los seres humanos que tenía cosas valiosas en su propia carne, cosas que él estimaba como ganancia, cosas valiosas en su vida natural, en su vida adámica. Pero él dice que él ha llegado a estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Es decir, hay
un valor que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos aprender. Y ese valor maravilloso y excelente, ¿verdad? Que está por sobre cualquier valor que nosotros tengamos como ganancia en nuestra vida natural, tiene que ver con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y es interesante ver que el apóstol dice que todo lo que para él era antes ganancia, o sea, todo lo que para él antes tenía valor, todo en la vida natural que para él tenía valor, sean cosas materiales, sean logros, sean metas, objetivos, anhelos, deseos, estima, todo lo que para él significaba ganancia o tenía valor, dice que él ha llegado a estimar todo como pérdida por amor de Cristo. Y fíjese estas palabras importantes aquí, ¿no? Porque él habla y dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él no habla de por amor a Cristo, sino como que si fuese algo que él tiene que dar, sino es por amor de Cristo, es por el amor de Cristo. Y después en el versículo siguiente dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Otra vez, por amor del cual, no por el amor al cual, ¿sí? Sino por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganarle a Cristo, para ganar a Cristo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el amor de Dios, ¿verdad?, es el que efectivamente impartido en nuestro corazón, impartido en nuestra mente, impartido en nuestra alma, como el amor de Cristo, que es la sustancia misma de todo lo que Cristo es. No olvidemos que la Escritura nos dice que Dios es amor, tiene como propósito, ¿verdad?, el que efectivamente todas las demás cosas que para nosotros tienen valor, pierdan valor. Porque el problema es que si hay cosas que de alguna manera compiten con Dios en nuestro caminar diario con Él, cosas a las cuales nosotros aún en nuestra carne las estimamos como importantes, como valiosas, la Escritura nos dice que efectivamente eso lo que hace es que de alguna manera se constituye en pérdida porque no nos permite acceder a la excelencia del conocimiento de Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Cristo, el amor del cual, dice la Escritura, ha hecho que yo lo pierda todo y que lo tenga todo por basura. Fíjate que es el amor de Cristo en nosotros, el que tiene, ¿verdad?, el poder, la capacidad para operando dentro de cada uno de nosotros, primero, ¿verdad?, efectivamente hacernos entender que todas aquellas cosas que para nosotros podían ser muy valiosas, que podían tener muchísimo valor, realmente, como dice el apóstol más adelante, hoy las considero basura, ¿verdad?, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, es interesante primero entender que el amor de Dios, muy contrario a lo que nuestra mente natural generalmente piensa, ¿no?, que nos haga la vida fácil, que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que tengamos más cosas, que tengamos lo suficiente. Llámese salud, llámese dinero, llámese relaciones, llámese logros, llámese objetivos, llámese lo que quiera. Metas, lo que querramos. Todo aquello que nuestra carne puede anhelar, todo aquello en lo que nuestra carne normalmente confía para poder estar estable, todo aquello que para nosotros tiene valor en esta vida. ¿Sí? La Escritura nos dice que el amor de Dios hace que efectivamente nosotros cambiemos esta cadena de valor que existe dentro de cada uno de nosotros, en el sentido de ya no poner atención o perder interés por todas aquellas cosas que de alguna manera pueden estar captando nuestro interés y permitiendo más bien que desviemos nuestra mirada de la excelencia del conocimiento de Cristo nuestro Señor. Así que el amor de Dios, en lugar de darnos
todo lo que nuestra carne necesita para estar contenta y estable, el amor de Dios lo que hace al contrario es, ¿verdad?, permitir que nosotros todo aquello que estimamos como ganancia, que estimamos como valioso en nuestra vida, que no sea Cristo, efectivamente comience a dejar de tener sentido. Ahora, esto es muy importante en nuestra relación con el Señor, porque en términos prácticos, nosotros nos encontramos todos los días por la característica propia de nuestra vida adámica, enfrentando situaciones o circunstancias que tienen que ver con nuestras responsabilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro trabajo, cuando hablamos de nuestra relación con nuestra familia, cuando hablamos de nuestra relación con los demás, cuando hablamos efectivamente de nuestras pertenencias o de las cosas que de alguna manera tenemos, etcétera, etcétera. La idea de nuestro Padre, ¿verdad?, es que nosotros no estimemos ninguna cosa en este mundo, ¿verdad?, como ganancia más allá de la meta importante, única y vital que nosotros debemos tener, que es apuntar hacia la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque en realidad pueden haber muchas cosas en nuestro caminar diario que comienzan a competir efectivamente con el valor que tiene el conocimiento de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Y en ese momento, cuando esas cosas y nuestro corazón comienza de alguna manera a enfocarse en aquellas cosas que el mundo llama valiosas, cualquiera, en ese momento, efectivamente, tenemos un problema de competencia de aquellas cosas con la excelencia del conocimiento de Cristo. El Señor Jesucristo lo que quiere es que efectivamente, por amor de Él, por el amor que Él nos tiene, por el amor que Él nos da, por el amor que Él nos imparte, que nosotros conozcamos ese amor, conozcamos, en verdad, la excelencia de lo que significa conocer a Cristo dentro de cada uno de nosotros, con todos sus beneficios, para que, perdiendo todas las demás cosas, realmente le ganemos a Él. Ganemos a Cristo en nuestra experiencia diaria. Ganemos la vida de Cristo que ya está, de alguna manera, instalada poderosamente y perfectamente en nuestro espíritu, pero que ahora en nuestra alma nosotros podamos extender la mano para recibir efectivamente todos aquellos bienes que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que es importante que en estas palabras, por amor de Cristo, ¿sí?, por amor del cual, es decir, el amor de Cristo y la impartición de ese amor a todos y cada uno de nosotros, tiene como propósito el que nosotros comencemos a estimar todas las cosas fuera de Él como pérdida y como basura. Esa es la perspectiva que el Señor tiene en su corazón. Y esto no tiene que ver con el hecho de no tener nada, no tiene que ver con el hecho de no efectivamente seguir trabajando responsablemente y siempre buscando mejorar nuestras posiciones, pero bajo ninguna circunstancia entendiendo que esas cosas, de alguna manera, que pueden ser importantes mientras estamos en esta carne y hay que cuidar, puedan convertirse en más valiosas para nosotros que la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ahí es importante el que entendamos a toda la gama de cosas, de personas, de deseos, de anhelos que yo tengo en mi corazón. ¿Realmente alguno de estos está compitiendo con el valor que tiene la excelencia del conocimiento de Cristo? La respuesta es sí, cuando yo no estaría dispuesto a perder alguna de estas cosas en cuanto a tener que escoger o el tener una cosa de estas o el mantener o el sostener algo de esto a cambio de perder efectivamente la excelencia del conocimiento de Cristo. El Señor lo que quiere es, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, por amor del cual lo he perdido todo en el versículo 8 y lo tengo todo por basura para
ganar a Cristo. Es decir, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Fíjate, no hay que perder solamente una parte, no hay que dejar solamente una parte. El apóstol Pablo, inclusive en términos literales, él lo perdió todo, no solamente en términos de todas aquellas cosas que él, en los versículos, ¿verdad?, que anteceden o que preceden, mejor dicho, vamos a mirar que él hablaba efectivamente de que él era hebreo de hebreos, de que él fue circuncidado al octavo día y tenía muchas cosas por las cuales él gloriarse en su carne, ¿verdad? Aún todas esas cosas que eran más como logros personales, como adornos de logros a su persona, efectivamente él tuvo que perder. Pero no solamente eso, porque nosotros sabemos que él era un hombre que en términos particulares se dedicaba, ¿verdad?, a hacer tiendas de campaña. Seguramente él era un hombre, como muchos de los israelitas, que se dedicaban muchísimo al comercio. Era un hombre, era un empresario. Él tuvo que dejar por el evangelio aún todas las cosas, porque ya todos sabemos que después, pues, el apóstol tuvo que estar encarcelado y tuvo que enfrentar muchísimas circunstancias y vicisitudes. Pero para poder llegar a un punto como el del apóstol, en donde efectivamente se ha perdido todo, ¿verdad? Esto arranca primero porque nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad?, debemos perderlo todo a cambio del Señor. Es decir, en nuestro corazón no debe haber absolutamente nada, ¿verdad?, más importante, nada más valioso y nada más grande que la excelencia del conocimiento de Cristo. Y esto es algo que nosotros mismos podemos de alguna manera discernir en nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón que puede estar compitiendo con la excelencia del conocimiento de Cristo? Aquí nos dice que la fórmula es perder todo para ganar a Cristo. Perder todo para ganar a Cristo. No perder una parte, no, perder todo. Porque el Señor dijo que el que quiera guardar su vida, o el que quiera cuidar su vida o salvar su vida, el Señor dijo la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Entonces, todo lo que nosotros llamamos nuestra vida, y ahora se habla mucho, ¿no? O sea, en términos naturales y normales vemos a la gente, a los cantantes que dicen, ah, no, la música es mi vida. Ah, no, 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 la medicina es mi vida. La investigación es mi vida. Mi esposa, mi esposo es mi vida. Mis hijos son mi vida. El trabajo es mi vida. No, no, los estudios, mis logros son mi vida. Mira, todo lo que nosotros llamamos mi vida es algo que se vuelve insostenible, ¿verdad? Delante de los pies de Cristo para ganar a Cristo. A pesar de que nosotros no ganamos a Cristo desde la perspectiva de méritos, porque no somos capaces de poder hacer esto, sin embargo, en términos espirituales, si hay un perderlo todo, si hay un dejar todo, si hay un vender todo, si lo queremos ver así, para ganar a Cristo. Ahora, esto es en términos internos, porque cuando el corazón no está anclado a nada que no sea Cristo, las circunstancias exteriores de riqueza, de abundancia, de escasez o de pobreza, pues simple y sencillamente serán circunstancias que no van a cambiar nuestra posición, ¿verdad?, en cuanto a seguir nosotros ganando a Cristo en la medida en que efectivamente vamos perdiendo todas las cosas. Pero esto primero arranca en el corazón. Y es por eso importante, hermanos, que nosotros estemos absolutamente claros y cada día estemos rindiendo al Señor en nuestro corazón todas aquellas cosas que son capaces de poder competir con Dios. Y efectivamente la comodidad, cuando las cosas funcionan, la economía, la relación, en su momento siempre tienen, ¿no es cierto?, una posición o de ser simple y sencillamente un producto
¿no es cierto?, de lo que Dios continúa dándonos a nosotros, porque Él se interesa también por nuestra vida y por la provisión de nuestra vida natural, o, ¿verdad?, es algo que se puede efectivamente convertir en competencia para las cosas de Dios y para que efectivamente nosotros no podamos seguir obteniendo este supremo regalo, que es ganar a Cristo. Fíjate, por amor del cual, dice la Escritura, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, el amor de Dios tiene como propósito el que efectivamente nosotros perdamos todo en nuestro corazón, y si mañana pues las circunstancias dan que sea también en términos externos, pues ya no habrá el efecto que debería haber cuando de alguna manera muchos de nosotros estamos confiando, ¿verdad?, aún en nuestra relación con Dios, en cómo están las situaciones externas. Pero la Escritura nos dice que el perder todo, que no necesariamente significa el quedarnos sin nada, ¿verdad? Si Dios lo quiere, porque como en el caso de Pablo, Pablo se quedó sin nada en términos prácticos, ¿verdad? Todos los bienes materiales, mentales, los perdió, todos los valores religiosos que tenía los perdió, pero básicamente porque él, en la medida en que perdió todo, aquí dice algo maravilloso: lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y por sobre todo aquí, el regalo central en el versículo 9, que queremos enfocarnos en el día de hoy, en donde el apóstol comenta algo, creo que es profundo. Porque finalmente el apóstol, el ganar a Cristo, ¿qué significa? El ganar a Cristo significa el ser hallados en Él, de acuerdo con el versículo 9. Ganar a Cristo tiene directamente que ver con el hecho de ser hallados en Él, con el hecho de vernos permanentemente en Él, ¿verdad? Con el hecho de que efectivamente nosotros nos veamos tal como Cristo se está viendo en este tiempo. Ser hallados en Él, hermanos, tiene que ver efectivamente con esta posición. Ser hallados en Él tiene que ver directamente con el hecho de que nosotros nos veamos tal como Cristo se ve, ¿verdad?, dentro de todos y de cada uno de nosotros. Así que de esto es lo que queremos hablar ahora, porque el amor que Cristo tiene para todos y cada uno de nosotros, que tiene como finalidad efectivamente el que la vida de Cristo sea una realidad dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para eso, como hemos hablado hace un minuto, primero es necesario que no haya nada en nuestro corazón que esté compitiendo con Cristo y que todas las cosas nosotros las tengamos sin valor, ¿verdad? Y hasta como basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo, que tiene que ver con perderlo todo para ganar a Cristo y que tiene que ver con la experiencia particular de ahora ser hallados o ser vistos en Él. La palabra que aquí se utiliza, ¿verdad?, para este tema, en el griego es la palabra geureo, ¿verdad? Geureo, que significa no solamente ser hallado o hallarme, sino verme, encontrarme. Entonces, una manera importante de poder entender este versículo es, ¿verdad?, el hecho de que yo quiero verme en Él, quiero encontrarme en Él, quiero ser hallado en Él, quiero ser visto en Él, quiero mirarme a mí mismo en Él, porque Él es la realidad de nuestra vida. Ser hallado en Él tiene más o menos todas estas connotaciones. No teniendo mi propia justicia, dice el apóstol Pablo, ya no teniendo mi propia justicia. Es decir, cuando yo me veo en Cristo, por supuesto, yo ya no
estoy mirando ni mis méritos, ni mi justicia propia, ¿verdad? Ni las razones por las cuales Dios me tiene que aprobar a mí. Porque no son ni mis méritos, ni mi justicia propia, ni ninguna razón que haya en mí para que sea aprobado, que no sea el hallarme y el verme en el justo, en el santo y en el que verdaderamente agrada a Dios. Esa es la perspectiva que el apóstol Pablo tiene aquí. Ser visto en él. Yo quiero verme a mí mismo en Cristo. Yo quiero verme hallado en Cristo Jesús. ¿Sí? Yo quiero encontrarme, ¿verdad? A mí mismo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recibió esta revelación, e inclusive, como todos nosotros sabemos, él fue alguien que fue al tercer cielo, y fue al tercer cielo, ¿verdad? En donde él vio efectivamente, él se vio a sí mismo en aquel hombre, en aquella nueva persona, en Cristo mismo, ¿verdad? Y él dijo que él había escuchado palabras tan sublimes que no le eran dadas el escuchar al ser humano natural y al ser humano normal. Así que la meta del apóstol ahora es ser hallado en él. La meta del apóstol ahora es verse permanentemente en Cristo Jesús, es encontrarse permanentemente en Cristo Jesús. Aquí lo que él nos está mostrando es que él estaba trabajando en más arduamente experimentar este cambio que Dios había alcanzado para Pablo y para todos nosotros, que es el librarnos de la potestad de las tinieblas en Adán e introducirnos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros ahora, cuando vemos a Cristo, cuando queremos ser hallados en Él, cuando queremos vernos a nosotros mismos en Él, cuando queremos ser encontrados en Él, básicamente lo que estamos haciendo es poniendo nuestra mirada en el ámbito al cual nosotros ahora hemos sido trasladados. Y el ámbito al cual nosotros hemos sido trasladados es, ¿verdad?, al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra reino, siempre en la Escritura, tiene una perspectiva de gobierno. Cuando la Escritura habla del reino de los cielos, cuando dice, por ejemplo, en Mateo 6, si mal no recuerdo, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Ahí el reino de Dios tiene que ver siempre con gobierno, más primeramente buscar el gobierno de Dios. El gobierno de Dios en mi vida, el gobierno de Dios en mi mente, el gobierno de Dios en mis emociones, el gobierno de Dios en mis decisiones, en mi voluntad, el gobierno de Dios en mis actividades, el gobierno de Dios en mi trabajo, el gobierno de Dios en mi familia, el gobierno de Dios en mis relaciones. Fíjate lo que significa eso, más primeramente buscar el gobierno de Dios, más primeramente buscar el reino de Dios. El reino tiene que ver con gobierno. Dios reina para gobernar. Si Dios no gobierna en nosotros, entonces no hay reino. Todavía el reino de Dios en nosotros no se ha acercado. El reino de Dios se acerca cuando efectivamente nosotros comenzamos a ser gobernados por el rey. Entonces la idea de Pablo es ser hallado en el gobierno de Dios para él. En el gobierno de Dios para su mente, para sus emociones, para sus decisiones, para sus anhelos, para sus deseos, para sus valores. Todo aquello, efectivamente, el apóstol lo somete al reino de Dios. Y de esto tiene mucho que ver la idea central de ser hallados en Él. Ser hallados en Él es trasladarnos voluntariamente al reino de Cristo, ¿sí? Al reino de Dios, para que voluntariamente y aún por nuestro pedido permanente y continuo, el gobierno de Dios efectivamente sea impartido en toda nuestra alma. Este es el proceso de descubrirnos en Él.
Esta es la idea central del apóstol Pablo. Tú y yo, cuando él está hablando de que debemos ser hallados en él, tenemos que descubrirnos en Cristo. Tenemos que descubrir quiénes somos ahora en la nueva persona y en la nueva criatura. Y la única manera como vamos a descubrir quiénes somos es que Cristo, quien somos, aparezca dentro de todos y cada uno de nosotros en nuestra alma. ¿Cómo aparece? Efectivamente, nosotros poniendo nuestra mirada en el reino de Dios para que el gobierno de Dios comience a hacer su trabajo dentro de cada uno de nosotros, y el gobierno de Dios no tiene que ver más con cuánto de Cristo está apareciendo en mi vida y en mi cuerpo mortal. Cuánto de Cristo está apareciendo en mi vida y en mi cuerpo mortal. Esto es muy importante que lo entendamos y comprendamos, porque el anhelo y el deseo del apóstol es que efectivamente ser hallado en él, primero, porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos en Cristo y descubrimos quiénes somos, pues por supuesto que nuestra justicia propia desaparecerá. Por supuesto que todos nuestros propios valores van a desaparecer. Por supuesto que nuestros anhelos y deseos, ¿verdad?, van a desaparecer, y van a aparecer en cambio todos los méritos de Cristo en nuestra propia vida. Así que no solamente que nosotros seremos hallados en él no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino nosotros vamos a poder experimentar, ¿verdad?, y obtener, recibir, vivir la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Es decir, la justicia de Cristo es nuestra propia justicia cuando nosotros somos hallados, nos vemos en él, nos encontramos en él. Y es por esto tan importante el que efectivamente nosotros estemos permanente y continuamente descubriéndonos, ¿sí?, quiénes somos en Cristo Jesús, que es una manera también de decir que nosotros debemos ser hallados y efectivamente vistos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esto tiene que ver con una transferencia, ¿no? Con una continua transferencia de Adán a Cristo. Nosotros en el hombre adámico sabemos quiénes somos. En el hombre adámico sabemos las falencias que tenemos. En el hombre adámico nosotros sabemos efectivamente, ¿verdad?, quiénes somos y cómo actuamos. Pero ahora de lo que se trata es de que conozcamos quiénes somos en Cristo Jesús. Ya no en el hombre adámico, porque en el Cristo Jesús, ¿verdad?, la Escritura nos dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Entonces, esta transferencia, ¿verdad?, del reino de las tinieblas al reino de Cristo que nosotros hemos sufrido por amor de Dios, por amor de Cristo hacia nosotros, está respaldada en la Escritura con varios versículos que creo que es importante que los repasemos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 14, la Escritura nos dice, el cual, hablando de Jesucristo, ¿no?, el cual, nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es algo que efectivamente tiene que convertirse en una realidad en nuestra propia vida, en una realidad absoluta, en la medida en que el absoluto que es Cristo vaya apareciendo en nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y fíjate, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el trabajo de nuestro Padre por medio de Jesucristo para ti y para mí. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de nosotros mismos. Él nos ha librado de nuestros yugos en Adán. Él nos ha librado de nuestra carne en Adán. Él nos ha librado de nuestros temores, de nuestros miedos. Él nos ha librado de todas nuestras
nuestras circunstancias de muerte en Adán. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No olvidemos que cuando nosotros hablamos de tinieblas, en nuestro argot religioso, normalmente estamos hablando del diablo, de los espíritus malignos, de las potestades, etc. Y sí, por supuesto que tiene que ver con eso también, pero lo que no nos damos cuenta es que las tinieblas están íntimamente unidas al hombre adámico y que nosotros somos tan tinieblas como lo es Satanás y como son todos estos espíritus, si es que efectivamente nos encontramos todavía operando en nuestro viejo hombre, en el hombre adámico. El Señor nos ha librado del hombre adámico. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. El librarnos de la potestad de las tinieblas es que, por supuesto, las tinieblas tienen potestad sobre el hombre adámico. Las tinieblas tienen potestad sobre nuestro carácter, sobre nuestra conducta, sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de entender, sobre nuestra manera de reaccionar. Y el Señor nos ha librado de todo aquello. ¿Cómo? Trasladándonos. Por esto es tan importante el que nosotros tengamos que ser hallados en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Hemos sido trasladados al gobierno de su amado Hijo. Ahora ya no gobiernan en nosotros las tinieblas, si es que entendemos estas realidades. Ahora Satanás, este séquito de maldad en las regiones celestes que forman un cóctel de muerte con nosotros, con nuestro hombre adámico, con nuestra mente natural, ¿verdad? Esta operación que había en nosotros, en Adán, efectivamente es anulada cuando el Señor, ¿verdad? Efectivamente nos traslada al reino de su amado Hijo. Y cuando comenzamos nosotros a recibir, experimentar los beneficios de ese reino, los beneficios del gobierno de Cristo. Muy sencillo, cuando nos dejamos gobernar. Muy sencillo, cuando estamos conscientes que ahora a nosotros nos pertenece la vida de Cristo para que nos gobierne, pero esa vida, como dice el apóstol Pablo, es algo que yo anhelo conocer. Sí, el apóstol Pablo aquí lo dice, yo quiero ser hallado en él. Yo ya no quiero verme a mí mismo como me veía en Adán. Yo no quiero ser hallado en mi viejo hombre. No quiero verme a mí mismo en mi vieja criatura. Ya no quiero seguirme experimentando. Ya no quiero encontrarme, ¿verdad? El hombre natural. Ahora yo quiero ser hallado en él. Yo quiero verme en él. Yo quiero ser visto en él. Yo quiero, ¿verdad? Realmente entenderme en él. Ese era el anhelo del apóstol. Pero para que ese anhelo se cumpla y ya no ver nuestra propia justicia, ¿verdad? Sino que ver la justicia de Dios, que es la que ahora me corresponde a mí por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Efectivamente, es algo que yo voy a permanente y continuamente echar mano en la medida en que efectivamente yo esté accediendo y voluntariamente introduciéndome al reino de Dios, al gobierno de Dios. Ser hallado en él es un sinónimo de ser gobernado por él. Entendamos esto, hermanos, porque es muy importante el que sepamos. Ahora, este gobierno no va a venir a nosotros si todavía en nuestra vida hay muchas cosas que tienen valor. Otra vez yendo en retrospectiva. Si hay muchas cosas que interrumpen nuestra posibilidad de mantener una relación con el Señor, que es todo aquello que tiene en mi vida más valor que Cristo, que la excelencia del conocimiento de Cristo no permite que yo pierda todo y por tanto yo lo pueda ganar a Él. Es decir, lo que el Señor está diciendo, que si nosotros no perdemos todo, no podemos hallarle a Él. Y este perder todo es
es una condición interior más que una situación externa. Este perderlo todo es que yo mismo sepa en mi corazón que no hay nada en este mundo, por más importante y de interés que pueda tener en nuestra carne, que sea susceptible de que no sea negociable con el perderlo para poder ganar a Cristo. Ahora, esta humildad, este anhelo y este deseo por Cristo, solamente lo produce el amor de Cristo en nosotros. Por eso la Escritura aquí no habla del amor que yo tengo a Cristo. Aquí no dice por amor a Cristo, sino dice por amor de Cristo en el versículo 7. Vea bien, esa frase es muy importante. No dice por amor a Cristo, sino por amor de Cristo, porque aquí de lo que se trata es de el amor que efectivamente Cristo tiene por nosotros. Aquí de lo que se trata es de la obra que ese amor realmente imparte en todos y cada uno de nosotros. Aquí de lo que se trata es de ese amor precioso y maravilloso que Cristo tiene para todos y cada uno de nosotros. En el versículo 8 dice, por amor del cual, fíjate, no dice por amor al cual, no es algo que yo doy, es algo que Él me da, por amor del cual yo lo he perdido todo. El amor del Señor tiene como perspectiva el que yo en mi corazón, primero hermanos, pierda todo, no haya competencia para que yo pueda ganarle a Él. Porque si Él murió por mí, efectivamente Él murió por todos nosotros, Él quiere que ahora disfrutemos el resultado de su sacrificio, que es su vida experimentada y su vida gobernándonos a todos y cada uno de nosotros, para lo cual fuimos creados, por supuesto. Es maravilloso, hermanos, el que entendamos que para que esto pueda suceder, ¿no es cierto? No va a suceder si es que efectivamente no ganamos primero a Cristo. Para ganar a Cristo tenemos que perder todo. Y cuando ganamos a Cristo, lo primero que comienza en nuestro corazón a florecer es que queremos ser conocidos en Él. Mira, un rasgo de que nuestra vida espiritual va madurando es que nosotros nos comencemos a interesar más por la vida de Cristo en nosotros que por nuestras cosas naturales o externas, que por lo que Cristo puede hacer por nosotros, que cómo Cristo me puede resolver mis problemas, que cómo Cristo puede ayudarme a resolver las situaciones financieras que tengo, que cómo Cristo puede ayudarme a resolver esta situación emocional que estoy padeciendo. Es decir, si yo me intereso más en lo que Cristo puede hacer por mí que en su vida, todavía, de alguna manera, yo sigo jugando con el cartón en donde está el juguete. Todavía yo sigo más interesado en la cajita, ¿verdad?, que contiene el tesoro, en la cajita que contiene el oro, más que en el oro que efectivamente está dentro de la cajita. Interesarnos en la vida de Cristo, querer conocernos, ¿verdad?, en Él, tiene que ver con estar más interesados y que nuestros ojos estén más abriendo a la realidad de que la vida de Cristo es lo más importante ahora mismo, ¿verdad?, que efectivamente está instalado en tu corazón. La vida de Cristo es el bien más precioso que el Señor te ha dado y que ha puesto ahora en tu espíritu. Ahora, esa vida no es solamente para saber que la tenemos, sino que el Señor quiere que ganemos a Cristo, porque Cristo es esa vida. Entonces, ganar a Cristo significa tener interés en esa vida. Hermanos, honestamente, ¿nosotros estamos interesados en la vida de Cristo en nosotros? Honestamente, ¿nosotros queremos conocerle a Él más en nosotros? Honestamente, ¿queremos nosotros ser hallados en Él? Ya no en nosotros mismos, ya no en nuestros intereses, ya no en nuestra cadena de valores, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, dice la Escritura. El Señor tiene reservado para ti en Cristo Jesús la justicia de Dios que es por la fe de Cristo. Por esto es tan importante que nuestro interés supremo no sea cuánto Cristo pueda hacer por mí,
sino cuánto Cristo ya hizo por mí al punto que se dio a sí mismo y ha entregado su vida y la ha instalado en mi corazón para que ahora yo comience a conocer esa vida y por esa vida yo pueda vivir. Y por esa vida yo pueda recibir todos los beneficios que Dios tiene definidos para mí. Así que este ser hallado en Él tiene que ver con, ¿verdad? Este trabajo que el Señor hizo de librarnos de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien, dice la Escritura, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Aquí vemos que este pasaje deja claro que la obra de Cristo nos ha sacado del dominio de las tinieblas, es decir, de Adán, y nos ha colocado en su reino. Ahora, como nosotros hemos sido colocados en su reino, y no se olvide, hermano, que su reino, porque a veces pueden ser palabras que no las entendemos bien, pero el reino tiene que ver con gobierno. Cuando el Señor habla de su reino, habla del gobierno de Él en nosotros. Si Él no gobierna en nosotros, no hay reino. Al menos en esa área en donde efectivamente Él no está gobernando. Y es por esto importante y se nos dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, mas primeramente buscad el gobierno de Dios y su justicia en vuestra mente, en vuestras emociones, en vuestra voluntad, y todas las demás cosas les serán añadidas. Fíjate, cuando efectivamente nosotros tenemos la vida de Cristo gobernando en nuestro corazón, inmediatamente todas las cosas que nosotros necesitamos ya están añadidas a esa relación y a esa vida. Esa vida no necesita nada, porque tiene todo. Esa vida efectivamente está instalada en nosotros y nosotros necesitamos descubrir esa vida. Tenemos aquí otro versículo que nos muestra, ¿verdad?, este tema posicional, la posición que nosotros tenemos en Cristo versus la posición que tenemos en Adán, que es totalmente distinta y diferente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 al 49, dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mira, aquí nos habla de las dos posiciones que nosotros tenemos. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Qué significa eso? Que en nuestra primera creación, en nuestro primer hombre, nosotros somos anímicos, somos almáticos, dicen algunos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra alma es la que gobierna sobre nosotros. En el primer hombre, nosotros no somos gobernados por Cristo. En el hombre adámico somos gobernados por nuestra alma. En el hombre adámico somos gobernados por nuestros sentimientos, somos gobernados por nuestros deseos, somos gobernados por nuestra mente. En nuestro primer hombre somos gobernados detrás por Satanás, porque Satanás es el que extravía nuestros sentidos, ¿verdad?, de la fidelidad a Cristo, porque es efectivamente la serpiente, ¿verdad?, que atacó el alma del hombre en el huerto de Edén y que lamentablemente tomó por asalto esa alma, y esa alma comenzó efectivamente a ser la que tenía ahora que dar las respuestas de la existencia del ser humano. Por eso la palabra alma viviente tiene que ver con el hecho que nuestra vida, la vida del primer hombre adámico, es tomada de su propia alma. Y la pregunta es, si el Señor Jesucristo ha dicho que Él es la vida, entonces nuestra alma, por supuesto que está muerta cuando no está Cristo allí. Y si nuestra alma está intentando darnos vida, todas sus decisiones, todo su raciocinio, todo su entendimiento, todas sus reacciones tienen que ver con la muerte. Porque el alma que no está conectada a la vida de Cristo está conectada a la muerte. Y las respuestas, por más altruistas, por más interesantes, por más bonitas,
por más filosóficas y por más espirituales que parezcan, la fuente de respuesta es la muerte, porque el alma no tiene otra fuente. El primer hombre, dice la Escritura, ¿verdad? Fue hecho alma viviente. Fue hecho un alma viviente. ¿Dios tenía en su anhelo el que el hombre sea así? No. Dios le advirtió al hombre y le dijo que el día que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Es decir, lo que el hombre le estaba diciendo es que el momento en que él decida hacer algo independientemente de Dios, sin la fuente que es Cristo, sin la fuente que es el árbol de la vida, eso le iba a traer como consecuencia la muerte. Y eso fue lo que sucedió. Entonces el alma fue hecha carne. El alma fue hecha un alma viviente. Ahora el ser humano dependía de su alma, ya no del espíritu, porque el espíritu, por supuesto, pues fue anulado. Ya el espíritu no podía tener un contacto y una comunión directa con el alma. Y desde ese momento el alma comienza, ¿no es cierto?, a intentar gobernar las cosas. Pero realmente es Satanás gobernando a través del alma. De ahí que los pensamientos que nosotros tenemos, ¿verdad?, nos vienen de alguna fuente, o nos vienen de Cristo o nos vienen de Satanás. Tú recordarás cuando el Señor Jesucristo aplaudió la respuesta de Pedro cuando él preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Pedro, bienaventurado eres, porque esto que tú acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero pasados unos versiculitos más adelante, ¿verdad? Cuando el Señor declara que iba a ir a la muerte y que iba a ir a la cruz, Pedro le dice, Señor, no, por Dios, no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Mira ese pensamiento que resultaba en ser un pensamiento altruista, resultaba en ser un pensamiento benévolo, un pensamiento de solidaridad con su maestro. No era más que un pensamiento que estaba siendo colocado por Satanás en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conectados a nuestra alma, cuando estamos conectados a nuestra mente natural, cuando estamos conectados a nuestros pensamientos, realmente estamos conectados al pensamiento de Satanás. Y él lo que hace justamente es alimentar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Hermano, por esto es que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. El primer hombre fue hecho alma viviente. Mientras la Escritura dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Fíjate, ¿de dónde viene ahora la vida? Ahora la vida viene del espíritu. Este es el Dios en el cual nosotros debemos conocernos. Este es el Dios que el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ser hallado en él. Yo quiero ser conocido en él. Yo quiero verme en él. Yo quiero verme ahora en la nueva persona y en la nueva criatura que yo soy. Por esto es tan importante que anhelemos la vida de Cristo en nosotros, que no estemos interesados en la caja, sino en el juguete, que no estemos interesados, ¿verdad?, en el vaso de barro, sino en el tesoro que efectivamente está dentro de él. Porque ahora nosotros somos de ese vaso de barro y tenemos el tesoro. Entonces no deberíamos estar interesados en el vaso de barro más que efectivamente en el tesoro que está dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí vemos este contraste otra vez de nuestra antigua naturaleza en Adán con la nueva naturaleza que recibimos en Cristo Jesús. Estar en el postrer Adán significa identificarnos con él, es decir, con Cristo, viviendo en su reino, es decir, en su gobierno. Por eso es que el reino de Dios, dice la Escritura, se ha acercado. ¿Para qué se ha acercado el reino de Dios? El reino de Dios ya está en nuestro espíritu, pero es necesario que el reino de Dios sea impartido a nuestra alma para que nos venga el gobierno de Dios, para que como el Señor enseñó a los discípulos a orar y digan, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así
como en el cielo, se haga también en la tierra. Y esto es lo que nosotros ahora debemos anhelar, que la vida de Cristo, que la mente de Cristo haga su voluntad en todos y cada uno de nosotros. Por esto es que nuestra mente tiene que estar puesta en el nuevo hombre, en la nueva criatura, en el postrer Adán. En él tenemos que ser hallados, en él tenemos que ser encontrados, porque el amor que él tiene para nosotros va a hacer que en la medida en que él va apareciendo en nuestra vida, todas las demás cosas dejen de tener valor y aún las lleguemos a considerar hasta basura. Romanos 5, 12, 21, en la misma línea, dice, dice algo importante. Perdón, Efesios 1, 17, 19, dice lo siguiente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjate, este es el trabajo ahora de nuestro Señor, y fíjate la oración del apóstol Pablo. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo no está pidiendo que Dios solucione nuestros problemas, sino que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Aquí lo primero que el apóstol anhela en su corazón, como hermano mayor, como un miembro maduro del cuerpo de Cristo, como alguien que fue llamado para traer esta revelación a la iglesia. Ahora el apóstol nos dice que lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La excelencia del conocimiento de Cristo hace que todas las demás cosas dejen de tener valor y signifiquen para nosotros basura. La excelencia del conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo es importante que tú y yo sepamos, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Aquí vemos que nuestra posición en Cristo evidentemente necesita ser revelada por el Espíritu Santo para que la vivamos y para que podamos experimentar. El Espíritu Santo necesita revelarnos esta joya de gran precio que efectivamente el Señor ha colocado en nuestro espíritu y en nuestro corazón para que podamos por Él efectivamente llevar cosas importantes. Bueno, tenemos algunos otros versículos más que vamos a ir desarrollando la próxima semana, pero sin embargo, creo que es importante, hermanos, que nos enfoquemos, ¿verdad?, en este conocernos en Cristo Jesús, en este ser hallados en Él, en este vernos a nosotros mismos en Cristo, en este efectivamente encontrarnos en Él, hallarnos en Él. Porque si nosotros no nos vemos en Él, no nos encontramos en Él y no nos hallamos en Él, pues vamos a seguir viviendo una vida distinta de la que Dios ha determinado y ha provisto y previsto para todos y cada uno de nosotros mientras estamos en esta tierra. El verdadero evangelio es la vida de Cristo expresándose, manifestándose y siendo de vuelta a nuestro Padre que nos la dio y nos la regaló por su gracia y misericordia a un precio muy alto para Él. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.